Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a la octava actividad que tenemos con la doctora Denise Matiz. Estamos ya segundo día y vamos a hablar de un tema fundamental. Lo voy a compartir con ustedes en este momentico. El tema que nos va a traer hoy la doctora. Vamos a ver que estoy compartiendo. No sé si ya se ha ampliado, mi querida doctora. No, aún. Ay, sí, señor. Muy bien. Fundamentos de la psicología del deporte con la doctora Denise Matiz Herrera de Colombia. Ella nos va a ofrecer un tema bastante apasionado. Esto va amarrado con lo que hicimos ayer con el doctor Alfredo Hernández. Y bueno, esto está maravilloso. Entonces, una bienvenida enorme. Ahora sí voy a compartir la hoja de vida de nuestra gran invitada. Un momento, por acá la tengo ya lista. Me informa si están viendo ya mi pantalla ampliada, doctora Denise. Ahí sí, señor. Muy bien. Denise Elisa Matiz Herrera, colombiana de Bogotá, profesional en ciencias del deporte, psicóloga, especialista en docencia e investigación universitaria, tiene una maestría en educación, tiene un diplomado en psicología de la nutrición, es entrenadora personalizada, experta en aguas abiertas y persona en condición de sobrepeso y obesidad. Labora con la Secretaría de Educación Departamental con adolescentes, tiene una especialidad en natación clásica, rugby subacuático, aguas abiertas complementarias, tiene un curso de salvamento acuático, igualmente está en la plataforma de psicólogos online, entrenamiento y planes para personas en condición de sobrepeso y obesidad. Tiene planes desde la psicología, lo psicoemocional, lo nutricional. Emerge toda la parte de turismo ecológico, deportivo en la zona del Gualíba, teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales. Ella en este momentico tiene un emprendimiento propio que se llama Ecochales La Ilusión. Mentalízate Incolume. En ese espacio maravilloso y hermoso que cuenta ya con la naturaleza a flor de piel, cuenta con jacuzzi, malla catamarán, mat yoga, ducha caliente, igualmente fría, chimenea, preservación de fauna y flora y muchísima privacidad. Y es un espacio para gozársela de una manera espectacular. No se vayan a quedar. Si pasan por Bogotá. Villeta, Bogotá Villeta, allá van a disfrutar de un espacio maravilloso. Mi querida doctora Denise, encantado de tenerla otra vez por acá. El Ponado es su casa y el Ponado le da la bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Creo que por ahí hay un cursor que están dando en la pantalla. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz de compartir el día de hoy los fundamentos de la psicología, entendiendo que la psicología hace parte de los procesos normales de cualquier ser humano. Entonces, ya les voy a compartir, denme un segundo. Y sí, aquí estamos. Entonces, el día de hoy la idea, Denise, mi amplía lo querido de la líder, flechita que está para arriba y para abajo en la. Eso sí, ahí. ya lo hago, sí, ya lo hago. Eso, Listo. perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la psicología del deporte, pero no solamente teniendo en cuenta las generalidades, sino por qué es tan importante esta psicología del deporte. Y primero, pues tengo que contarles un poco de la historia de la psicología del deporte. Mm, Realmente se establece como fecha oficial del nacimiento de la psicología deportiva en 1965, desde un hecho que me parece primordial tenerlo en cuenta, porque esto se celebra en Roma, ya que se da el primer Congreso Internacional en el que participaron al menos 500 expertos, entre psicólogos, psiquiatras, profesores, tanto de educación física como de la rama del deporte, que provenían de países pues diversos y que presentaron 200 trabajos de investigación en ese entonces. Luego, la International Society
of Sport and Psychology, constituida en una ocasión por el Congreso, llevó a cabo la creación de unas 60 sociedades en todo el mundo, de las que unas 20 son europeas y empezaron a crear todo este equipo grande que hace parte de la psicología del deporte y además de eso de trabajar en el campo de la formación estructurada de la psicología del deporte en el mundo. Además de eso, pues se desarrolla superando incluso las expectativas que se tienen eh, a partir de los artículos científicos, como bien lo habló el anterior ponente, esas investigaciones en el orden de la psicología de la organizacional o de las organizaciones también se pueden hacer, es el mismo proceso estadístico para la psicología clínica, para la psicología deportiva, para la psicología de la salud, para la psicología del consumidor, para la psicología educativa, para la psicología, ¿cuál se me quedará? Bueno, digamos que ahorita estamos con un sinnúmero de psicologías que hacen parte de campos totalmente diferentes y de ámbitos a nivel laboral y profesional que hacen parte de la vida diaria de cualquier ser humano. Además de eso, pues la psicología del deporte se identifica realmente con los estudios de la psicomotricidad que tiene que ver con el motor skill, que se dice en inglés, así de esta forma. Y están orientados a conseguir mejores prestaciones atléticas, mientras que el resto de las personas que están en el grupo inter o multidisciplinario dan importancia a los estudios. En este caso, pues creo que la mayoría de nosotros ha podido leer de la motivación y de la asistencia psicológica del equilibrio del atleta. Y hablando de equilibrio, no solamente en la parte motriz, sino a nivel mental, de cómo se puede equilibrar, por qué se pone tan nervioso, por qué se pone tan ansioso, por qué entró en ansiedad, por qué entró en depresión esta persona. Y pues digamos que ahí está lo que nosotros hacemos a nivel profesional. Además de eso, pues hay un plano teórico sobre lo práctico de la psicología general y de la psicología clínica. Y los psicólogos deportivos de la primera generación han abierto campos de estudio extraordinarios, tan amplios que pueden particularizarse en unos énfasis dependiendo la escuela, es decir, de dónde tiene origen esta problemática sobre el aprendizaje motor y las capacidades motoras, la transferencia que hay de el resultado, la transferencia que hay de unos movimientos a otros, la transferencia que hay de una categoría a otra, las transferencias que se viven a diario en cada uno de los ámbitos que tenemos de la psicología del deporte y de la actividad física. Las percepciones, qué tanta percepción tiene ese deportista en el momento de la competencia o previo a la competencia en su entrenamiento, porque eso va a ser resultado de de todos esos momentos previos del entrenamiento en la competencia. Además de eso, la influencia del movimiento sobre determinadas componentes de la inteligencia llámese. Acuérdense que después de Howard, nosotros, Garner, empezamos a entender que no solo la inteligencia es saber matemáticas, sino que hay inteligencias múltiples y que dentro de una de esas inteligencias está la kinestésica, que tiene que ver con el manejo del cuerpo. Mm, Además de eso, pues también en Estados Unidos hicieron investigaciones muy importantes sobre la personalidad. Y la personalidad tiene que ver cómo me comporto, cómo siento, cómo pienso, cómo imagino y cómo me comporto en un contexto determinado. Ahora, en el presente, estamos hablando sobre la segunda generación de los psicólogos deportivos, que se ha ampliado de una forma bastante amplia. Perdón la redundancia, que se ha ampliado de una forma bastante interesante en el estudio de la aplicación, pasando desde la población a nivel deportivo y las posibilidades de mejora de la actuación en el momento de la competencia.
Actualmente el objetivo principal es la optimización de las capacidades mentales, es decir, mental training, entrenamiento mental de los estados de ánimo, de la administración del estrés, porque a veces ese estrés puede convertirse en un euroestrés, sino que puede pasar a tener un burnout, que es cuando yo ya hago retiro de las competencias, que es cuando yo ya estoy completamente mm, indispuesto para poder seguir haciendo y manejando la ansiedad. Además de eso, también se pueden generar ciertas psicopatologías y esas psicopatologías hacen que tú pues te comportes y pienses de una forma diferente y sientes de una forma diferente. Hoy en día, las perspectivas de la investigación y la aplicación de la psicología deportiva pueden dividirse en múltiples áreas específicas, como lo dije anteriormente, pero además de esa multiplicidad están los aspectos de la psicología a partir de mi enfoque o de mi énfasis. Entonces, ese enfoque está dado por los conocimientos que yo adquiero en la universidad que me hacen parte de ciertos grupos. Por ejemplo, en mi caso, tenemos todo lo que tiene que ver con la psicología cognitivo-conductual. A partir de la psicología cognitivo-conductual, empezamos a evaluar a esa persona teniendo en cuenta varias pruebas que pueden ser cualitativas o cuantitativas, como en el caso de las pruebas que acabamos de ver con el anterior profesional, y que hacen parte de un sinnúmero de variables, pero además de eso, de indicar y de preguntar sobre una cosa en particular. Y esa cosa en particular puede ser la personalidad. ¿Cómo estudiamos la personalidad en la psicología del deporte? Pues primero tenemos que ver el impulso entre los años 60 y 70, el interés de ver qué consideraciones o qué factores se debían tener en cuenta a partir de esa personalidad, las situaciones y los determinantes del comportamiento, ese comportamiento cómo se estaba dando. Aunque se pueden encontrar diferentes comportamientos del deportista, pues también digamos que en los atletas hay diferentes disciplinas que yo voy descubriendo o que los padres van descubriendo con sus hijos, porque realmente inicia de esta forma, o a partir de esa educación física que va catalogando o que va mostrando o que va evidenciando el profesional y que esas habilidades que tiene ese deportista o ese estudiante se van mostrando de forma positiva para entender que ese deportista sí tiene un rendimiento y que a partir de todo ese análisis que se hace, pues tiene una concentración, una adaptación circunstancial, una confianza y gestiona el estrés en el momento de la competencia. Además, un tema que todos conocemos y que hace parte de todo ese proceso, que es la motivación, se estudia en función de la dirección y de la intensidad del esfuerzo. Dentro de la motivación se tiene en cuenta la persona, la situación y su interacción. Las personas más motivadas se centran normalmente en la tarea que debe desarrollar y atribuye su éxito a los factores estables e internos como las habilidades personales y su fracaso o factores inestables, aunque controlables como un esfuerzo excesivo. Por el contrario, los individuos menos motivados, en el caso de aquellos que vamos dándonos cuenta o vamos evidenciando que tienen unas características que nos muestran unas señas que hacen ver que ese término de los resultados finales se atribuyen a unas circunstancias que pueden ser negativos, tanto para el ser como persona, como en el contexto como tal. Entonces, ahí tenemos en cuenta que este fracaso y la escasez de esa capacidad, pues hace ver que los padres, los profesores, los entrenadores tienen un papel
primordial en cada uno de los del desarrollo de las habilidades motoras, pero además de eso, de las actitudes que tienen, influyen de forma significativa para motivar esta práctica deportiva y también pues para proporcionar la información sobre los estímulos que se pueden estimular, se pueden aumentar, se pueden disminuir de las motivaciones de los jóvenes. Otro de los aspectos que entran a ser parte de esos factores que se analizan en la psicología del deporte son las emociones. Sí, todos nos emocionamos, estamos tristes, tenemos rabia, estamos alegres, estamos irritados, tenemos una tristeza muy grande, pero la que más se evalúa en el caso del deportista, pues sigue siendo el estrés. Mm, el estado de desactivación del organismo me muestra a mí qué tanta ansiedad tiene ese deportista, desde dónde y cuánto tiempo este deportista lo tiene. Y eso nos da un parámetro importante para empezar a investigar el proceso de manifestación de muchas de los comportamientos que tiene este deportista y de esas exigencias psicomotoras y de las capacidades de respuesta que se tienen. Además de eso, también debemos tener en cuenta que el estrés es un proceso que se manifiesta cuando la persona percibe un desequilibrio entre las exigencias psicomotoras y la capacidad subjetiva de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo entiendo, conozco mi cuerpo, percibo mi cuerpo y ya entiendo que a partir de de esa técnica que yo tengo que ejecutar, no la estoy ejecutando de la forma que se debe ejecutar, pues ya estoy teniendo un tránsito de pensamientos y de circunstancias en mi cuerpo, como en el caso del cerebro, de una segregación que aumentó en el caso de la oxitocina y que me hace más vulnerable para sentir ansiedad, más vulnerable para desconcentrarme, más vulnerable para no tener la misma percepción, sensación y emociones equilibradas en un entrenamiento o en una competencia. El estrés también influencia directamente los factores de la personalidad, porque a veces me pone más ansioso, quiero comer más o también me pone ansioso y lo que hace es disminuir la ingesta. Y otro de los casos que se presentan dentro de la personalidad es la baja autoestima. Cuando yo empiezo a sentir una baja autoestima es que yo pienso que yo no puedo lograr ciertas cosas, que esa estima, que quererme a mí mismo no es suficiente y empiezo a sufrir de muchas circunstancias que hacen que esa acción o esa ejecución que yo voy a tener tengan unas condiciones que pues no estén en el performance o en el nivel o en el umbral máximo con un equilibrio emocional y en este caso del estrés. Ahora, pues digamos que hay una de las pruebas que se pueden ejecutar en ese peak de performance y es la observación de una escala óptima de emociones que es muy subjetiva y puede ser variable a partir de lo que yo veo en el deportista, de la observación de lo que está ejecutando ese deportista en el momento de la práctica o del entrenamiento deportivo como de su competición, en el caso, pues, que se encuentre en competición en ese momento y yo pueda ir a hacer la observación, que es lo más adecuado que se debe hacer. Luego de eso, pues lo que tengo que hacer es acercarme a ese deportista, entender algunas de las circunstancias y ahí viene un tema muy importante que me ha sucedido y es la comunicación asertiva entre el psicólogo y el deportista. A veces no tenemos suficiente confianza en ese psicólogo, sí, pero sí la tenemos en ese entrenador. Entonces es muy importante poder tener una reunión interdisciplinaria en donde uno pueda recolectar la información suficiente, clara, concisa y precisa para poder hacer el análisis concienzudo
de ese rendimiento para poder obtener ese rendimiento óptimo en el deportista. Además de eso, pues todos los procedimientos de la preparación mental orientados al controlar las emociones y a reproducir las condiciones favorables. Aquí, digamos que hay unas técnicas de tercera generación que creo que se pusieron muy de moda, pero que no todo el mundo las ejecuta de una forma adecuada. A veces podemos ser profesionales en la rama de la psicología deportiva o del deporte, pero necesitamos de otros profesionales dentro de la misma psicología que tengan una especialidad en este tipo de técnicas que son bastante coherentes, entendibles y efectivas. Ahora bien, viene una parte que es fundamental para todos nosotros en el ámbito del deporte, que es la competición y la cooperación. La competición se centra en esos factores que tienen que ver en lo social y en la evaluación que se puede hacer a partir de todas esas interrelaciones e intra e interrelaciones que se dan en el momento del entrenamiento como en competencia. No sé si ustedes se tallaron en los Olímpicos que acabaron de pasar, que muchos de los deportistas se animaban entre ellos, así no fueran del mismo país, y eso da fe de que hay unas capacidades personales y profesionales en un contexto real y que además de eso, el punto de vista de la psicología y de lo educativo, pues se va dando desde el momento del entrenamiento, no solamente al final o en el momento de la ejecución de la competencia, sino desde el momento en el que yo empiezo a entender que ese deportista también tiene que socializar y no solamente tiene que ser su entrenamiento, sino que tengo que dejar ser a ese niño, a ese adolescente, a ese joven. Y eso va a hacer que pues los adultos, en este caso, desarrollen un papel determinante que se puede dotar de significados negativos o positivos en la competición y puedan tener unas actividades cooperativas, es decir, yo apoye al otro, yo ayude al otro, yo hable con el otro y le comente esas cosas que yo he hecho, si he pasado por eso o que ese otro deportista me comente a mí cómo ha sido y cómo son esas competencias en ese espacio, en ese lugar. Hablamos de la comunicación asertiva respecto al psicólogo y el deportista o el deportista con el psicólogo, pero también esta comunicación de la cual les voy a hablar en este momento tiene que ver con esa competencia que tenemos, perdón, con esa comunicación que tenemos con el entrenador y con los padres de familia. Como ustedes lo saben, existe una triada, un triángulo que es sumamente importante y que hace parte de todo el desarrollo que debe tener el, la psicología del deporte y de a quienes deben incluir en ese proceso. Y hemos entendido que ya no es un triángulo, sino es un rombo casi, porque ya entran a ser parte los jueces y árbitros, la parte de la administración del deporte, en ese caso en el lugar donde nos encontremos, los entrenadores, los deportistas y los profesionales de la rama, ese grupo interdisciplinario que está a cargo de ese proceso, que en este caso lo lideramos nosotros, los psicólogos. Mm, Cuando existen interacciones y dinámicas del grupo, deben existir todo el tiempo. El atleta, en este caso ese alumno, ese estudiante, ese deportista, em, Doctora pues Denise, necesita, sí, señor. ¿se está moviendo la diapositiva que no? No, todavía ya voy. Ah, ok. Ahí ya. Ya estoy terminando esta parte, es que la siguiente ya es otra cosita, pero necesitaba ahondar para que puedan entender de ahí para allá lo que vamos a tratar. Entonces, está la interacción entre el entrenador y pues digamos que los deportistas como tal, que hace que tengamos un afianzamiento y la corrección pues de ciertos errores que se van dando en el entrenamiento, que es momento de hacerlo
y que yo debo buscar las palabras, debo entender esa persona que tengo enfrente para yo poder acercarme y para poder darle la explicación del por qué yo lo detuve o del por qué le estoy volviendo a explicar cómo se ejecuta ese ejercicio, si en el momento en el que lo ejecuta no lo hace de una forma exitosa o adecuada en este caso. ¿Cómo se mejora el desempeño en el caso del deportista? Pues primero enfocar que ese rendimiento deportivo tenga unos aspectos psicológicos. ¿Cuáles son esos aspectos psicológicos? Los que acabamos de hablar. Pero además de eso, hay una parte que es la neuropsicología, que dentro de la neuropsicología están esos procesos cognitivos superiores que tienen que ver con la percepción, la sensación, la memoria, el procesamiento de la información o el pensamiento lógico y la toma de decisiones. Esos cinco hacen parte de todo un proceso que hace ver el potencial que tiene ese deportista. Profe Jaime ya puede entrar. Listo. La psicología del deporte entonces está enfocada en estudiar toda esa influencia de los aspectos psicológicos del rendimiento del atleta, pero además de eso del bienestar de los deportistas. Bien, lo estábamos comentando a partir de esas relaciones interpersonales que tiene ese deportista y del contexto del grupo, porque es importante entender que el psicólogo debe estar presente desde el inicio de todo el proceso de formación de una escuela de formación o de ese club deportivo o de esos procesos en el colegio, porque hace ver la importancia del por qué yo estoy ejecutando o por qué me intereso por X o Y deporte. Mm, y aquí pues ya definimos la psicología del deporte. Yo quiero preguntarles qué entendieron de la definición de la psicología del deporte. El que quiera, Hilder, puede abrir el micrófono, ¿alguien? O que nos escriba si quiere escribirnos. Ya están habilitados los micrófonos. Perfecto. ¿Usted me puede repetir la pregunta? Ok, ¿qué entendimos que es la psicología del deporte? Muy bien, vamos a preguntar con directamente a la persona que tengo de número uno. Profe David Victoria, ¿está por ahí, profe David? Profe David, profe David, no se me haya volado, profe. David Victoria, No se vayan, por favor. bueno. Profe Elsie Galeano, maestra que está de número dos, arranque. A ella sí la he Buenas escuchado. noches. Ujú. Bueno, entendí que la psicología del deporte estudia o nos hace ver a nosotros como entrenadores, como profesores, la influencia de los aspectos eh, del contexto en el deportista o en el alumno y Ok. cómo podemos, digamos, leer, antecedernos ante ciertos comportamientos del deportista o del alumno. Wow, muchas gracias, Elsie, estás por acá. Elsie es una amiga de hace muchos años. Gracias por estar aquí, gracias por tu respuesta, por entender que estos procesos son súper importantes y sé que tienes una empresa, entonces al final puedes poner ahí como tus datos y eso. Bueno, Bueno, te cuento, Denise, que sí, señor. Elsie Galeano es estudiante del PONAO. Ella está Oh, haciendo el por técnico Dios. laboral en recreación y deportes. Es una de Wow, las personajes que ingresó hace muy poco, pero con mucho valor adquisitivo. Es una yo mujer con sé. muchísima experiencia, más que tú la debes conocer. Entonces yo estoy feliz porque ella está aquí Ay, qué retomando, como dice, linda. retomando. Ay, me alegro mucho, Elsie, de verte y que estés aquí. Ellos son amigos míos desde la pandemia, porque empezamos a hacer todo este tipo de conferencias y demás, pero pues súper bienvenida y estás en muy buenas manos con Hilder, que lo aprecio muchísimo. Bueno, dame un Entonces, momentico, tenemos a David Victoria ok, con la manito. dale, David, dale, David. dale pues. Profe, qué pena, tenía un momentico el celular
no lo alcancé cuando me preguntaste, Ah, pero yo claro, soy aquí así, estamos, tiro la piedra y tenga. Dale, aquí David, estamos, dale, aquí estamos activos, profe. dale. ¿Qué es psicología del deporte con lo que nos ha hablado la profe Denise? Perfecto. Profe, la psicología del deporte, a, a mi entender, es esa, como esa racionalidad del deportista, teniendo en cuenta mucho la parte psicológica y cómo influye en el rendimiento deportivo. Esa experiencia y ese bienestar de los atletas, ese conjunto de análisis, no solamente del bienestar físico, sino el bienestar emocional y cómo eso influye en el rendimiento deportivo. Es algo muy, muy interesante. Ok, David, entonces la emoción, la personalidad, la Exacto, motivación, la competición y cooperación, las relaciones interpersonales e intra, las dinámicas de grupo, cada que se muevan ellos es psicología, preparación mental, las lesiones deportivas, bueno, que ahorita las vamos a tratar, pero sí, muy bien, sí, señor. ¿Alguien más, mi querido Hilder? No, puedes continuar, mi querida doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, hay unos factores influyentes de ese rendimiento que ya los hemos venido tratando, como bien hicimos el resumen ahorita, pero hay uno en particular que es esa preparación mental que nosotros como entrenadores queremos y creemos además que la hacemos. Yo quiero contarles que el trabajo de ustedes como entrenadores, profesores y profesionales en el área del deporte sí la hacen, pero que a veces cuando hablamos nosotros como psicólogos, em, pues sí, también tenemos que hacer que ese profesional entre en nuestro club, tenemos que hacer que ese profesional psicólogo del deporte entre a nuestra escuela o entre a nuestra empresa como tal, y eso tiene unos costos, pero yo quiero decirles algo. Si ustedes tuvieran que sopesar, es decir, si tuvieran que hacer la comparación entre la influencia en el rendimiento que tienen esos deportistas y todo el bienestar que se les puede dar versus una persona desequilibrada, con bajo rendimiento y con bajo bienestar en su vida, ¿ustedes qué pensarían? Obviamente creo que todos pensaríamos lo mismo y es que sí necesitamos de ese psicólogo, sí es costoso y sobre todo en Colombia, digamos que uno no puede ir a la EPS y decir, venga, yo quiero una consulta con el psicólogo deportivo porque eso es como raro, o sea, me atiende un psicólogo clínico, que no es lo mismo. Ya he tenido estas respuestas de varios de los deportistas y de los entrenadores porque yo les digo, pues no, si no tienen, remítase a la EPS a ver qué respuesta le dan. Obviamente, si es un caso clínico, estamos hablando si es un caso clínico en el caso de o una depresión que no se pudo controlar, una ansiedad que ya ustedes ven que tienen un nivel, una persona que se comporta, a veces está muy feliz y a veces está completamente triste y no vuelve al entrenamiento. Esos son los aspectos clínicos que ya se salen de todos los procesos, pero si nosotros podemos influir en ese rendimiento, y ver cada una de esas características de las cuales estamos hablando y entenderlo y poderlo manejar y poderle ayudar y poder tener unos resultados óptimos, creo que ustedes no escatimarían en poder pagar un psicólogo o ver la posibilidad que también, digamos que de cierta forma, eh, eso puede pasar y es ver la forma de poder insertar ese psicólogo del deporte en determinados momentos de ese macrociclo eh, o de esa estructura que yo tengo de entrenamiento en las sesiones o cada mes o cada 3 meses o cada 5 meses que yo hago con mis deportistas en cada uno de los aspectos técnicos. Entonces, eso haría de cierta forma que nosotros como profesionales, primero, estemos activos, segundo, estemos cooperando con ese club, con esa empresa, con esa escuela deportiva, con esos deportistas y que ustedes
en el tiempo y en el espacio vayan creciendo también con más y más, porque cuando a ustedes les ven buenos resultados, ¿qué pasa? Pues están diciendo, venga, cuál es el referente, cuál es el diferencial de este equipo, qué es lo que está pasando allá en ese equipo, que todo el mundo tenga que ir a asomarse, venga, qué es lo que está haciendo esta persona que no lo hace otro club diferente. Y es pues el análisis y el estudio de esas habilidades motoras que también son mentales y que aprenden estos deportistas a desarrollarlas mediante un procesamiento adecuado del entrenamiento mental y que actualmente pues se llaman esas habilidades básicas que incluyen una formación de los objetivos y que estandarizan el rendimiento y que alcanzan un margen de tiempo determinado y hay una representación mental, que toda esa representación mental es polisensorial del rendimiento, que tiene unas partes primordiales, que el deportista aprende a relajarse y tiene una psicomática, una forma psicomática más reducida, es decir, que controla su estrés, que ese control de pensamientos que vienen, que son intrusivos y que no me dejan pensar y que no me dejan analizar y que no me dejan concentrar, que no me dejan memorizar, pues no estén presentes en ese momento y que mediante esas técnicas somáticas y cognitivas, pues nosotros podamos entender que hay un control en el estado arousal, es decir, en el nivel de activación psicofísica y que haya un mantenimiento en la confianza y en esa capacitación personal del control de la atención y del mantenimiento del nivel de la motivación elevado. Doctora, Sí, señor. tenemos una manito levantada de mi Claro, que queridísima pregunte. alumna, competidora profesional de fisiculturismo, Paola Ibargüen, tiene la palabra. Claro que sí. Muy buenas tardes, profesora, encantada con este tema. Ay, tan linda. Me cae como anillo al dedo porque resulta que, como dijo el profe Hilde, estoy próxima a una competencia exactamente a un mes y vengo ganando, vengo ocupando muy buenos puestos, gracias a Dios. Pero eso mismo me lleva a un estrés en donde yo no veo mi avance y me toca apoyarme en opiniones externas, ya que yo no los veo. Mi estrés y mi ansiedad no me están permitiendo ver mis avances. Entonces me estoy apoyando en la opinión de mi esposo, que Es tu es muy, entrenador. es mi entrenador y aparte es muy, ¿cómo se llama? No, ¿Objetivo? es objetivo, exacto, objetivo. Porque Ok. personalmente yo, mm, hay unos días que me veo bien, otros días que me veo no, otros días que, pero igual, lo que hago es por medio de controlar mis emociones e igual hacer cada día lo que tengo que hacer como lo debo hacer, independientemente si veo o no lo que quiero, lo que debo ver, lo que otros ven. Entonces, lo que hago es cumplir con mis entrenamientos, cumplir con mi alimentación, cumplir con los cardios, cumplir con el sauna, o sea, seguir el plan al pie de la letra, porque como yo no estoy viéndome, como otros sí me están viendo, entonces yo qué hago, simplemente hacer lo que debo hacer cada día. Pero también sé que el estrés genera en nuestras hormonas Iba a decir. cambios corporales que a mí como atleta no me van a favorecer porque me pueden llevar a la retención de líquidos, porque Entiendo. etc. Entonces, ¿yo qué hago? Tratar como de minimizar esos malos pensamientos con audios, Ajá. videos de culturistas, Ok. videos de atletas profesionales, mis Ujú. videos de pasarelas anteriores, y trato de alejarme como de noticias negativas, Total. conversaciones negativas y mantener en la medida posible lo más controlado. Control. Lo más controlada posible. Sí, me imaginé Entonces que ibas a cuando la decir. escuché me gustó mucho porque, uy, y más ahora lo último que dijo, todo eso que dijo del análisis, estudio de habilidades motoras a través de la preparación mental, las técnicas
somáticas, cognitivas, control de tensión, mejor dicho, que como, Pues mira, yo he tenido la oportunidad de poder ayudar a varios atletas y una de las técnicas que para mí son las más exitosas son esas que en las que tú amor, mi logras, pescado se está quemando. en las que tú logras hacer visualización directa con el manejo de la propiocepción y del reconocimiento profundo de cada uno de los aspectos, de las sensaciones, de las percepciones que tienes en este momento. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se mastica eso? Visualización, ¿qué, profe? Perdón. Es una visualización que haces a partir del reconocimiento de tu cuerpo y de la propiocepción que has tenido en todos estos años de carrera. Y ahora sí, te iba a explicar cómo se hace eso. Eso se hace cuando tú te sientas y empiezas a hacer meditación, que es dejar en blanco tu mente, que no es tan sencillo. Todo el mundo, yo me siento ahí, ya eso, fácil, meditación, no. La meditación es poder alcanzar ese nivel en donde no va a entrar ningún pensamiento, ninguna sensación, ningún dolor, y en ese momento empezar a entender que no estás en ese espacio, sino que estás en tu momento de competencia. ¿Cómo te ves tú cuando has ganado? En este caso ya tienes un referente que es súper importante que lo tengas y que eso nos va a ayudar a entender y hacer una dinámica mucho más exitosa en el momento en el que estás haciendo esa visualización. Pero además de esa visualización, que tú en esa visualización puedas verte cómo haces cada uno de los movimientos y cómo se mueven y contraen tus movimientos sin moverte de ese lugar y ese espacio. ¿Me hice entender? Tiene el micrófono cerrado, Paola. Ay, sí, no la veo. Sí, Avísame. profe, sí, Ok. sí, sí, Ok, sí. ok. Eso es importante. Hay otras técnicas anteriores a estas que creo que ya las has ido haciendo porque me dices que ya hiciste mindfulness, es decir, como poner esos audios en donde tú misma te vas retroalimentando y vas entendiendo que esas sensaciones, el otro es el bloqueo de esos pensamientos intrusivos, que bueno, digamos que sí te ha surtido efecto porque si has ganado y si estás donde estás, es porque créetela, tú eres una campeona. Cuando otro de los tips que te puedo dar es poner en cartelitos, en hojitas, con dibujos frente a tu cama, en la nevera, al lado del televisor, frases que incentiven, que te gusten a ti y que tú sepas que te las dice tu entrenador para recordarlas y leerlas. ¿Eso en qué te va a ayudar? A alejar mucho más esos pensamientos intrusivos que tienes en el momento previo de la competencia. Y el otro es el control respiratorio, porque aunque yo hago una visualización, tengo que entender cómo respirar y creo que tú eres una dura en eso. No te lo voy a preguntar porque sé que si ya has estado en competencia, antes de la competencia, cada uno tiene que reconocer cómo debe respirar. Hay personas que hacen respiraciones continuas muy rápidas. Hay personas que hacen respiraciones cada 4. Hay personas que lo hacen cada 8. Hay personas que hacen una técnica y otra. Hay personas que se tienen que acostar para poder hacer esa técnica de respiración. Entonces, eso depende de tu reconocimiento, es decir, de entender tú cómo sientes y cómo es más efectiva esa respiración previo a la competencia. No sé si te respondí. Claro que sí, doctora, perfectamente. Ok, Gracias. ok, con mucho gusto, Paola. Igual, si quieres, me puedes escribir. Le pides a Hilder mi número y él te pasa mi número. Listo. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, hablando de todo esto y de la influencia, pues también tenemos que tener en cuenta que dentro del bienestar como tal del deportista, pues hay unos aspectos que hacen que yo deba entender cómo está ese deportista y que esos aspectos psicológicos
pues me van a llevar a un rendimiento atlético y a un bienestar exitoso. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Yo tengo que tener unos procesos técnicos, unos procesos tácticos, unos procesos estratégicos que van de la mano de esa preparación física y de esa preparación que yo tengo con mi entrenador. Nosotros los psicólogos no podemos preparar a alguien separado de ese entrenador y es lo que vemos a diario con los psicólogos deportivos. A un extremo está el psicólogo deportivo y al otro lado está el entrenador. Y a ver quién sabe más, quién puede más. Yo digo que si nosotros empezamos a cambiar esa mentalidad, que estamos ayudando y que vamos a tener un club, una escuela, un lugar para que los deportistas vengan más, asistan más y poder ser más visibles hacia la sociedad y en el contexto que nos encontremos, pues creo que la vamos a sacar del estadio. Mientras tanto, y sigamos haciendo lo mismo, no, desafortunadamente. Entonces, pues en la psicología del deporte, siendo esta pues una disciplina que analiza cómo esos aspectos mentales y emocionales afectan el rendimiento de los atletas, pues brindar esas herramientas que las acabamos de dar de una forma muy general para que puedan optimizarse esas habilidades y obviamente el bienestar. En algún momento me preguntaron, Denise, pero el deporte de alto rendimiento no es bienestar, porque yo estoy expuesto todo el tiempo a mis umbrales máximos, a mi peak del performance, a mi momento más crítico y también el más importante. Ustedes porque dicen que el bienestar y nombran el bienestar, porque el bienestar es ese equilibrio del cual hemos venido hablando desde el principio. Si yo tengo ese bienestar en mi vida, en mi contexto, con la gente con la que vivo, con la gente con la que comparto, pues voy a tener mucho más éxito que una persona que llega a un lugar o duerme en un lugar no apto para el descanso, que no se alimenta, bien lo decía ahorita Paola, que no se alimenta de la forma que se debe alimentar, que no se hidrata de la forma que se debe hidratar. Y eso es súper clave. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro segundo cerebro se llama intestino. Y si tú no te sabes hidratar y si tú no sabes cuándo tu cuerpo necesita ciertos hidratos de carbono, cierta proteína y cuándo la debo consumir, pues vamos a tener unas problemáticas también a nivel mental que son consecuencia de no segregar hormonas como la dopamina, la acetilcolina, que son tan importantes en el momento de sentir ese bienestar y sentir esa gratitud en el momento en el cual estoy haciendo el entrenamiento. Pero, ay, eso es muy bonito contado, el bienestar, sí que chévere como lo explicas y no sé qué, y tienes mucha información, pero eso no se da en la vida diaria, cuando uno entrena pues siente dolor. Claro, claro, yo estoy diciendo que sí, que el bienestar es eso y cómo se puede trabajar, pero además de eso, hace ver que tenemos que trabajar en conjunto y hace ver que nosotros debemos ir más profundamente en ese bienestar y entender que sí hay momentos en los que el entrenador me obliga o me dice que tengo que repetir una rutina o si ese entrenador me dice que yo no estoy ejecutando bien la técnica porque la estoy ejecutando y cómo la debo ejecutar. Entonces, ese bienestar hace ver que esas hormonas que se segregan y que ese instante que estoy viviendo, debo vivirlo de una forma positiva, pero también coherente con esos procesos cognitivos y con esa activación psicofísica que estoy teniendo, pues manteniendo la confianza, como lo habíamos dicho en un momento, y tener una motivación que esté elevada. Cuando nosotros hablamos de la historia, pues hablamos de esa evolución que se dio desde un inicio y que esa psicología del deporte ha sido importante para el desarrollo también y la petición que hacemos a partir de la investigación a los entrenadores, a los profesores o a los entes administrativos, a los jueces, hasta a nosotros mismos como psicólogos, que en el momento en el que tengamos la oportunidad de poder llegar a un equipo, a una selección, a un club,
pues hagamos un trabajo que sea íntegro y que tenga un desarrollo coherente con lo que se está trabajando por parte del entrenador. Por eso hablaba hace un momento de la coherencia que debemos tener. Pero además de eso, nace una rama que es importantísima. Importantísima desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista que las neurociencias en la actualidad han venido haciendo investigaciones para que podamos entender que ese aprendizaje en qué parte del cerebro se da, que esa memorización que yo tengo en qué parte del cerebro se da y por qué se da y cómo se da. Que esas percepciones que yo tengo sean importantes, pero también que yo entienda que debe tener unos procesos que están pasando en este momento en mi contexto y que en ese contexto yo deba o tenga la capacidad y la oportunidad de poder describirlo, y no solamente describirlo a partir de esa actividad motora y de la salud, sino también de esos, de esas relaciones entre el cerebro y las posibilidades motrices que se van dando y que va necesitando el deportista. Por eso, pues hay diversos factores en este caso de las neurociencias y pues uno de ellos es el aprendizaje motor. Es importante entender que hay unas etapas de desarrollo, que esas etapas de desarrollo empiezan desde el vientre y nos hemos puesto en la tarea de revisar las investigaciones que se hacen en la estimulación temprana, eh, y nos hemos dado cuenta que ese niño que sí ha sido estimulado desde el vientre, pues va a tener unos resultados completamente diferentes a ese niño que no ha tenido esa estimulación. ¿Por qué? Porque hace parte, pues, de todo, de toda una influencia en la enseñanza, aprendizaje, y además de eso, porque es un niño que tiene una adherencia mucho mayor a todas las características que se van dando en el momento de la ejecución en algún caso, en el deporte como tal. Em, pero además de eso, pues digamos que siendo muy concisos y precisos, pues podemos decir que muchas de las zonas que se investigan en la actualidad tienen que ver con la memoria, con el control emocional, con el entendimiento y el análisis de los pares craneales, que en un inicio pensábamos que solamente el vago, el trigémino, pues tenía una influencia en alguna parte del cerebro y que iba irrigando en algunas partes del cuerpo, en este caso de la cara, y de la influencia que tenía a nivel motor. Em, pero, pues digamos que el aprendizaje desde el punto de vista de las neurociencias, ese desarrollo simpático de la interneurona, ya no está en el cerebro, sino que entendemos que están las motoneuronas, es decir, dentro del músculo hay una neurona que transmite y que hace sinapsis directa a ese cerebro. Y que esa sinapsis que se hace directamente al cerebro, pues tiene una misión de una acción pedagógica que se ha hecho por parte de ese profesor de educación física, por parte de ese entrenador, y que también, pues con el tiempo va siendo más positiva que en otro momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más rápido la enseñemos, pues más rápido el niño va a tener la capacidad de poderla aprender, de poderla practicar, y además de practicar, pues ver resultados a partir de esa necesidad que se da como tal en el desarrollo de esos aspectos y de ese estudio de las neurociencias. Em, digamos que si vamos a hablar de las neurociencias, también tenemos que entrar a ser partícipe a ese entrenador porque él es el que a diario está estimulando estas zonas del cerebro, pero
también está llevando esos mecanismos que él tiene de enseñanza-aprendizaje a diseñar que estos deportistas mejoren y sean eficientes en las estrategias. Además de eso, entender que esas enseñanzas por parte de ellos van a hacer que eh, tengan la oportunidad de causar en el cerebro de ese niño un control de emociones, como lo hablábamos anteriormente, que no solamente es aprender una técnica, sino que si no la aprendo, cómo llevar al niño a que pueda dividir ese movimiento si no lo pudo hacer en la primera ejecución o si ya después de haberlo explicado y de haberlo dividido en varias partes no es coherente aún para el niño o más que coherente no es entendible, no lo ha podido ejecutar, pues que él pueda mostrarlo, es decir, a él estoy hablando del entrenador, pueda mostrarlo en un video, pueda tener otras estrategias, no solamente ejecutarlo él, que lo ejecute otro niño y que lo haga por partes pequeñas, em, enseñarle a él que yo puedo ayudarle en esta ocasión, pero que la próxima él va a tener que ejecutarlo solo, es decir, yo mismo entro a la escena y empiezo a dividir tan pequeño ese movimiento que empiezo a darle parámetros muy fáciles y muy sencillos para que él los pueda ir desarrollando, dejarle tareas en casa, hacer partícipes a esos padres de familia en el desarrollo de esa disciplina y de, pues, encontrar todos esos procesos como tal. Entonces, pues digamos que las neurociencias tienen un nivel importante en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, porque hace que el niño, el deportista, consiga localizar una función central y cerebral, pudiendo asociarla a una función motora, saber que el humor, las emociones y reconocer todo ese gesto táctico tiene también un último término que es una explicación psiconeurofisiológica que comprenda todos esos procesos de la información que se dan a partir de los circuitos cerebrales. En este caso estamos hablando también de esas motoneuronas, pero también de esas neuronas que hacen sinapsis y en donde llega la información finalmente que es en el cerebro para poderla estimular y para que eso se quede a corto, mediano o largo plazo en la memoria, que está el hipocampo ahí activo, que está la amígdala, no esta que tenemos acá, sino hay una amígdala en el cerebro ubicada que hace que nosotros podamos memorizar y que sea importante ese movimiento, porque si lo memorizamos a largo plazo, pues vamos a tener éxito en el momento de la ejecución como tal. Además de eso, pues tener esos circuitos cerebrales activados mediante la elaboración de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos, todo lo que les acabé de decir a partir de enfocar o tener varias técnicas, además de la técnica como tal de específica que va a aprender ese niño ese día, pues tener otras técnicas para que él pueda aprender. Acuérdense que antes de todo somos pedagogos o siendo entrenadores tenemos que poner en práctica todo este proceso y que todo ese proceso integrado facilite la comprensión y todo ese mecanismo que está destinado realmente a ver un resultado que optimice y que genere en la mente de este deportista unos buenos hábitos y que pertenezca directamente pues a todo su yo interno, hablándolo desde el psicoanálisis y hablándolo desde lo cognitivo-conductual, a todo ese aprendizaje motor que se va dando para poder ya ver el resultado como tal de la ejecución. Además de eso, pues está la elaboración de los estímulos individuales que pueden ser subjetivos y que pueden compararse dentro del sistema nervioso en una respuesta automática, que en este caso ya sería como esa memoria a largo